industria petrolera. Mire, por allí me agarraron sorpresivamente los muchachos, pero es siempre así. Mire, de una vez, yo te iba a presentar, pero mire, Saludos. eso es lo malo aquí. Pero entre amigos te veré. Mire, Amén. yo me hago amigo de todas las personas que entrevisto. Pero Alejandro Terán, experto petrolero, abogado, periodista también. Así es. Bueno, primera vez que te van a conocer como periodista, ¿eh? Así es. Así ¿O sí es. se conocía eso en el No, mundo? yo hice muchos años en Puerto Varas, tuve un programa de radio, entonces hacía periodismo por allá. No me dio tiempo, los muchachos no me dieron tiempo de hacer la introducción, de darte la bienvenida aquí al programa de la Mejor televisión de la así, Fuerza Armada, Artillería Bolivariana. Esta es tu casa, además. Gracias, muy amable. Decirte que soy seguidor tuyo, Gracias, muy amable. que es un tema que vamos a conversar, que creo que comencemos por allí, por cómo yo me hice seguidor de Alejandro Terán, de compañero, experto venezolano de Mérida. No, yo nací fuera, yo me crié fue en San Félix. Ah, te quedaste en San Félix. Bueno, yo viví un tiempo en San Félix. Yo llegué a San Félix. ¿En qué parte de San Félix? No, yo llegué un año nacido al campamento minero Santo Tomé de Guayana, porque era el Ajá. campamento de la Iron Mining Company. Ajá. Mi papá fue contratado como odontólogo. Ajá. Y yo llegué ayer recién nacido, un año nacido, pero nací en New Jersey. Claro. Ah, pero naciste en New Jersey. Sí. Pero ya Newark. ¿Y tus padres? Mi papá es venezolano y mi mamá es extranjera. ¿Y tú No, no pero extranjero? venezolano por Venezolano por nacimiento. Claro, por, y todo por, truco por- también, por y consanguinidad. Mete por nacimiento Claro. por consanguinidad, perdón. Así es. Corrijo la frase allí para que Así es. no vayan a salir. Blue Sanguini. No, porque sabes que uno tiene que cuidarse lamentándolo mucho por estos criticadores de oficio que llamo yo. Hay mucho. Que estábamos hablando de que debería haber una ley, la ley de contenido, tú mismo me hablaste de la ley de contenido, que regule a estos llamados influencers, comunicadores sociales, como lo queramos llamar, que de alguna manera emiten opiniones sin comentarios. Por ahí yo he visto que tú has salido en defensa. Para que tú veas cómo te sigo. Gracias. Sigo a Alejandro, ya conozco más o menos tus políticas y tu visión, que además comparto mucho. Queremos comenzar por ahí para aprovechar el tiempo porque sé que tienes una agenda bastante apretada. Una de las cosas que me hizo quizás comenzar a seguirte en tus diferentes visiones, opiniones, como visión, ¿no? Sobre todo en el mundo petrolero, geopolítico, los cambios y bueno, la experiencia si te lo ha permitido, claro, porque tuviste años en Texas, comenzaste por allá, de eso también vamos a hablar un poco. Pero algo que me llamó poderosamente la atención era que tú decías que el comandante Chávez estaba claro en las políticas petroleras y que de alguna manera mucha gente no lo entendió y que tú al principio no lo entendiste, pero que luego te diste cuenta que sí, que ese extraordinario ser humano, por así decirlo, ¿no? Con sus defectos y virtudes como las tenemos todos, bueno, tenía una política petrolera bien acertada. Explícanos un poco allí. Sí, lo que pasa es que, en primer lugar, gracias por aquí, mi coronel, y gracias a todos los amigos que me han tenido con tanto cariño, gracias por este café tan sabroso. Y después nos tomamos otro. Claro. No, pero llegó. Así es. Lo que pasa es que mi mamá es cubana. O sea, mi mamá es hija de cubanos, mis abuelos son españoles, mi mamá nació en Cuba. Y por supuesto tenemos una predisposición hacia lo que fue Fidel Castro, la revolución. A mis tíos los fusilaron, eran gallegos, de aquella época, años 62. Yo crecí en mi casa con ese venenito sembrado, que Fidel, que tal, que aquello, que toda la propaganda que uno ha recibido básicamente en Miami. Sí. Y yo, en el año 2001, cuando Chávez hace el acuerdo con Fidel Castro, yo digo, ay, Dios mío, esa otra vez Fidel aquí en este paquete metido. Y yo demando al comandante Chávez, no que lo demandé, yo demandé la política de Chávez y fue un férreo crítico de su política, ¿no? Erróneamente, me equivoqué yo y nos equivocamos todos. ¿Por qué? Cuando llega Maduro el 2013 al poder... Una virtud que pocos reconocen además en estos tiempos, muy poca gente se... Y te he hecho una anécdota, yo viajé con Chávez a Houston, a la conferencia de Houston, del año 2000, ¿verdad? Y entonces Chávez tenía un desayuno con los empresarios petroleros. Yo iba por el tema del aluminio, que era mi especialidad, no, yo no estaba metido en petróleo. Y llegamos y el presidente Bush, papá, hijo, nos invita a la residencia del gobernador a un almuerzo, a toda la delegación venezolana, como 100 y pico, ¿no? Y fuimos esa delegación a la residencia del gobernador en Austin, Texas, y estaba el papá de Bush con Cisneros, me acuerdo clarito, Gustavo Cisneros. Y Chávez iba a cambiar al presidente de Siglo. Yo no sabía lo que era Siglo, yo no entendía lo que era Siglo. Tu tema era el tema del aluminio y comenzaste a Y quizás... no entendíamos el tema petrolero bien porque no lo entendíamos, ¿no? Y entonces Chávez le dice al presidente Bush papá a Chávez, le dice, mira, voy a cambiar, ¿por qué vas a cambiar al presidente Siglo? Y el papá de Bush le dice Chávez en español perfectamente, es muy importante para nosotros en Texas Siglo. Y Chávez dijo que está bien, pero Siglo es de Venezuela, yo voy a poner quien yo quiera ahí para yo administrar mi cosa como yo quiera. Sí. Estaba nombrando un nuevo presidente para administrar Siglo. Cuando nos venimos
en el avión para Venezuela, que andamos todos en el mismo avión, que era en aquella época el Camastrón, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, el Camastrón. Estamos ahí, el presidente de la Cámara Petrolera, estaba Toro Hardy, me acuerdo clarito, el embajador, y yo le digo al presidente, Chávez, ven acá, Chávez, y Chávez sale, ¿no? Con una camisa del Magallanes, que soy el Caracas, ¿sabes? Chávez era un tipo muy jocoso, ¿no? Sí, sí, sí. No, nos sirvió café él a nosotros, ojo, el presidente de la República nos dio café él a nosotros, y me quedé, todos nos quedamos fritos, ¿no? Digo, presidente, ¿por cuál es el problema con Citgo? Le dije yo, deje quieto a Citgo en Estados Unidos. Y Chávez me dijo una palabra que a mí me ha retumbado en la cabeza todo el tiempo, es, tú no sabes lo que significa Citgo para el mundo. Para el mundo. Y yo dije, está exagerando, tú sabes, yo empecé mi conjetura, ¿no? Y por la ignorancia es atrevida. Después tuve la discusión, demandé el convenio petrolero cubano, demandé a Chávez, me metí en ese rollo, vino el paro petrolero y yo dije, para allá va. Correcto. Cuidado, que aquí está pasando algo que no me están explicando bien. Empiezo yo a darme cuenta de muchos factores. Y llega el 2000 y me voy yo a Texas en el año 18 y compro un campo petrolero en Texas pequeño, ¿no? Y empezaste quizás a conocer un poco más del tema, además. Cuando yo empiezo a darme cuenta del tema petrolero, de la importancia de Citgo para Texas, que representaba 40 mil millones de dólares al año en negocios para Texas y para Venezuela, cuando yo empiezo a darme cuenta... Al año. Al año. O sea, que Texas ha perdido casi 500 millones de dólares en los últimos 10 años con este bloqueo que se metió a Venezuela. Porque Trump no sabe lo que están haciendo. Entonces, cuando yo empiezo a ver este tema y digo, y empiezo a estudiar los proyectos del mundo, surge la inteligencia artificial. En el año 2017, The Economist, que es una revista de financiera, publica un cartel diciendo, cuidado con la data que está sobre el petróleo. Muy predictiva esa Eso fue el 2017. revista. Y yo empiezo a revisar los temas, empiezo a ver los proyectos de Chávez, empiezo a ver la política petrolera y digo, para allá va, un momentico ya. Aquí que estaba hablando de Chávez y Cocardo con nosotros. Chávez habló del gasoducto del sur, no hay gas en el sur. Chávez habló del proyecto José Félix Rivas, está para el proyecto José Félix Rivas. Correcto. Chávez habló de la plataforma del Tana. Chávez habló de Petrocaribe, mira el rollo de Petrocaribe ahorita. Sí, sí, sí. Habló del eje Orinoco Apure y del oleoducto del Pacífico. O sea, que estaba bien claro con que todo lo fue, que se venía y con una política petrolera de desarrollo impresionante. No, además hizo algo adicional, que nadie ha valorado todavía. Trajo el oriente del mundo al occidente. Lo que pasa es que el fondo chino aquí lo mal administramos. O sea, aquí hubo muchos temas internos. Sí, sí, temas internos. Hay que reconocerlo. Pero su estrategia de colocar a Venezuela en todas partes del mundo fue la correcta. Mira lo que está pasando ahorita. Si tú revisas ahorita lo que está pasando en el mundo... Sí, y además avisó allí quiénes los países, los pocos países que iban a quedar con el tema del petróleo. Que fue Chávez. O bueno, o el gobierno. Vamos, para venir ahora que yo soy del PSV, pues seguramente yo soy del PSV ahora, ¿no? O seguramente Milei es el PSV, o seguramente Bukele es el PSV. No, están viendo lo que el mundo está requiriendo. ¿Qué requiere el mundo? Agua, petróleo, gas y energía. Entonces, cuando tú ves el escenario, que es lo que yo quisiera transmitir a partir del día de hoy a mis hermanos, a mis amigos de la Fuerza Armada, esa es la estrategia correcta, la que él planteó. Nosotros tenemos que de alguna manera retomar ese esquema en el nuevo acuerdo que tenemos en el mundo, la nueva necesidad mundial, el nuevo déficit petrolero. Hay un déficit petrolero. Desarrollar ese plan. Desarrollar ese plan y ejecutarlo. En el marco de esta nueva apertura, de las inversiones. Y hacerlos aguas abajo. Es decir, no solamente exportar petróleo, sino ser Venezuela en los próximos 10, 15, 20 años el centro energético más importante del mundo. Y lo podemos lograr sin ningún problema. Ahora, hay unos acuerdos que se han firmado, ¿no? Si no me equivoco en la fecha, hasta el 2050, y esos acuerdos están hechos. ¿Cuáles son las proyecciones y el impacto que eso va a generar? Porque definitivamente la gente vive con una expectativa permanente, pues, producto de la crisis. No todas las sanciones han sido levantadas, se han dado algunas licencias. Muchas todavía hay muchas sanciones. Que estamos pidiendo que las levanten, porque nosotros mismos, los empresarios, estamos pidiendo que levanten las sanciones rápidamente, urgentemente. Ahora, y en el marco de esta tragedia, ¿no? Porque, bueno, indudablemente que veníamos ya avanzando con algunas cosas, que es un proceso lento, como usted ha señalado, ¿no? Usted habla, yo lo sigo para que, ¿no? Usted habla de un enfermo, pues dice, no, mire, no generemos falsas expectativas. Es una persona que estaba en terapia, está caminando y le dieron un palo en otra vez, con el terremoto. Oye, vale. ¿Qué tanto complica eso ahora, ese proceso de ese levantamiento de ese enfermo? No, yo creo que lo importante, lo bueno y lo malo, porque evidentemente el terremoto es un hecho geológico inesperado, muy malo para todos. Nosotros perdimos amigos, perdimos mi mujer, mi esposa perdió familia. Entonces, oye, es duro, ¿no? El golpe es muy duro, ¿no? Critican muchos funcionarios de las Fuerzas Armadas que estaban en
La Guaira, pero muchos de los familiares de los funcionarios estaban presos, estaban metidos bajo tierra también. O sea, Estaban bajo, sí señor. Yo escuché Muchísimo. muchos familiares de funcionarios estaban bajo tierra. Bajo tierra. Y estaban los funcionarios que quedaban su familia. O sea, entonces, oye, hay que darle también un voto a la humanidad del hombre, ¿no? Que yo tengo amigos Sí. oficiales que estaban allá en la Guardia destacados y le pidieron un primo, un tío, a la esposa, a la hija. ¿Y el tipo quién va a rescatar? Pues su familia primeramente. Entonces, no es que el gobierno no llegó a tiempo, es que los mismos del gobierno están también tapiados ahí. Sí, sí. No, tienen que buscarlo, ¿no? Entonces, es un tema que también Infraestructuras militares, puestos militares que fueron tapiados, que se perdieron. Entonces, oye, es injusto, creo yo, arremeter contra el hombre, no contra el militar que es hombre que también perdió su familia. O sea, wow, o sea, hay que también tener un poquito de... No, ya es lo que yo digo, doctor Alejandro, disculpa que le interrumpa allí acá este inciso, pero los militares estamos allí todavía, no nos hemos ido. Exactamente. Mucha gente ya se fue, sin embargo estamos allí. No, y que Las queda, Fuerzas Armadas están allí. exactamente. Y están dando la cara y están dando la batalla y me consta eso, ¿no? Entonces, ese es el primer lugar. En segundo lugar, este hecho geológico, lo bueno de lo malo es que tocó la fibra del venezolano. Y el venezolano entendió que ahora hay que reconstruir. El terremoto ya pasó, nos quedó la tragedia. En el año 1812 hubo un terremoto en Venezuela, en marzo de 1811. Y yo estudié este tema un poquito, me he puesto a leer este tema. A escasos 9 meses que Bolívar instaura una república, en el 1811, Correcto. a los 9 meses un terremoto. Imagínate entonces esa pelota, de 7.7. El terremoto de 1812. Así es. Y viene y dice el rey, que es por a veces lo opuesto a Dios, que Dios castigó a Venezuela. Imagínate Sí. todo el paquetón de Simón Bolívar y los héroes de la patria en ese momento, explicarle al pueblo que era más ignorante que ahorita, que fue Dios que hizo esa broma. Imagínate entonces esa peroco, ¿no? Imagínate Sí, sí, Bolívar sí. en ese paquete, ¿no? Y es cuando Bolívar dice la famosa frase, si nosotros se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos joden. Así es. Mucha gente dice, no, que Bolívar retó a Dios. No, Bolívar no retó a Dios. Bolívar retó fue el hecho natural que ocurrió. Sí. Entonces, en este momento, nosotros los venezolanos tenemos que retar el hecho natural que nos aconteció. No podemos quedarnos pensando que si fue culpa tuya, culpa del otro, culpa del otro. Entonces, Sí. una cantidad de cosas que yo he escuchado. Y enfrentar este reto como lo hizo Japón, Hiroshima y Nagasaki, después de 2 bombas atómicas. Ellos no le echaron la culpa al emperador, ni a Harry Truman, ni al general Patton, a ninguno de esos. Ellos llegaron los japoneses y se hicieron un programa a 50 años. Y hoy en día son los dueños de la deuda norteamericana. Los japoneses hoy en día tienen el 65% de toda la deuda de Estados Unidos, que va a entrar en default en unos meses otra vez. De los Y bonos del posible- tesoro. Ajá, Y que entonces quieren salir de esa cantidad Entonces, de... no es que fueron a la guerra peleando con los gringos, no pelearon con los gringos. Fueron a otro tipo de guerra económica, como los chinos, fueron a otro tipo de guerra estratégica, tecnológica, y entonces lograron conquistarlo por la vía de la tecnología. Venezuela está en un momento central demasiado importante. Demasiado importante. Venezuela puede conquistar al mundo con lo que tiene. Que es petróleo, gas, agua, terreno y cerebro. Bueno, señores, utilicemos la materia gris en lo que tenemos que hacer. Apartemos la discusión política dentro del partido de gobierno y fuera del partido de gobierno. Pues también hay ¿Qué tenemos y cómo negociamos? ¿qué tenemos, cómo avanzamos y cómo avanzamos? ¿Y cómo avanzamos? Entonces, yo siento que es lo que hay que hacer en este momento. Usted es militar, tienes una guerra, tienes enfrente un monstruo de no sé cuánto. ¿Qué haces tú? Dime? ¿Cómo tú integras a la gente? Y metiste a la gente de OVE, a la gente de PAE, a la gente de todo el mundo y dale para adelante. Bueno, señores, yo siento que eso es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Y apartar un poco, como una discusión estéril, la legitimidad o no del gobierno. Bueno, mi amigo querido, vamos a ver ese tema. Si todo el mundo reconoce al gobierno de la presidenta, tú vas a decir que no vive. Si el mundo lo reconoce, Sí, sí, sí. la presidenta va a la ONU ahora, parece que va para la ONU, habla en la ONU, ¿verdad? Todos los países del mundo han venido, hasta los enemigos supuestamente ideológicos han venido a apoyar a Venezuela, han enviado a Argentina, todos los países que supuestamente, que no es que ahora Bukele es el PSUV o lo incluyeron Sí, el sí, sí, PSUV, sí. pero por todo lo contrario, es el que más ayudó. Entonces, si esos mundos están reconociendo lo que sucede en Venezuela desde el punto de vista institucional, ¿cómo los venezolanos no lo vamos a hacer? O un grupo venezolano. Entonces, yo siento, o un grupo de miembros de un partido, o de otro partido, o afectos a una corriente, o afectos a otra. Yo siento que aquí la única corriente es retomar la industria petrolera nuevamente, retomar la infraestructura social del país que está afectada por lo que fue el bloqueo, que sí afectó de verdad. Por eso Trump emitió una licencia contra el bloqueo. Trump emitió una licencia que... Y levantar la economía. Y levantar la economía, mi amigo. Después que la economía se levante y nos estabilicemos, hablamos del tema. O sea, yo creo que no, el tema no está cantado, ¿me entiendes? Todo lo contrario, pero no podemos en este momento meterle a un grupo inversionista que está viniendo a Venezuela la posibilidad de un cambio de gobierno. Imagínate tú, pues. Ahí salió en esto de una magistrada que fue mi profesora diciendo que se había acabado el gobierno de Delcy.
Me tocó 3 horas a mí explicarle a los emiratíes que eso no es verdad. ¿Verdad? Yo siento que tenemos que venir, montarnos en un solo carro todos para llevar el barco a Felipe. ¿Cuál es el objetivo de eso? Me lo explica. Al regreso. ¿A dónde nos debemos centrar, pues? Así es. Partiendo de ese planteamiento que estás haciendo. No es la discusión, creo que el tema central es ese. Así es. Y así lo considero yo. Así mismo. Pero me lo explica después de esta pausa, ¿le parece? Pregunta. Bueno, ya volvemos con más de este programa Artillería Bolivariana con el doctor Alejandro Terán, experto petrolero, periodista, abogado. Juego, truco y en español. Importante lo del truco. Porque aprendí con los guyaneses. Importante el truco. Una pausa y ya regresamos. Nos mudamos por la oficina. Recibí a Terán aquí en este nuevo escenario. Gracias. Doctor Alejandro. Puesto comando. El puesto de comando. Te recibí en el puesto de comando, estamos remodelando por aquí, seguimos avanzando nosotros en el tema de la estética de la pantalla, claro, dando la batalla comunicacional, en función de la mentira, en función también de traer los temas que interesen a la nación. Creo que es importante, doctor Terán, que nosotros salgamos a explicar las cosas, y una de las cosas que me hizo seguidor del doctor Alejandro, es su claridad y su postura con fundamento, además, crítica, con conocimiento. Veo que maneja mucho también el tema histórico, el doctor Alejandro. Doctor Alejandro, comenzamos tras cámaras, ¿no? No fue la pregunta que quedó al aire, pero me gustaría, porque es una manera más ilustrativa, quizás educativa, de ver las dos visiones. Usted me hablaba del modelo PDVSA y el modelo CBG. Explíquenos un poco. Fíjate que cuando Gómez en el año 18 le entrega la concesión a Rockefeller, Gómez, hay un libro que hay que leer que se llama Relación de Gómez con la Transnacional. Es importante, yo te lo voy a conseguir, te lo voy a hacer llegar, porque es bueno que lo leas, porque ahí tú entiendes cómo los militares de la época de Gómez hasta Pérez Jiménez se relacionan con los privados y entienden que no sabían de eso y se lo entregan a los que sabían. General Gómez entendió eso muy rápido y lo hizo de esa manera. Y fíjate que el que capitaliza toda esa bonanza fue Pérez Jiménez. Sí. Es más, el término es machetado, que es un término muy venezolano. Sí, muy venezolano. Proviene de la petrolera, porque los hombres que... Igual que Guachimán y otros términos. El término es machetado, es cuando el campesino dejaba el campo y montaba un camión para atrás en la petrolera y dejaba el machete. Y la mujer decía, muchacho, te fuiste enmachetado, dejaste el machete aquí. Pues, caramba. Y ahí viene ese importante, término. Vale, qué importante. Entonces, ya. Yo pensaba que venía de otro término, chico, el tema de salir corriendo. La mujer le dijo, te fuiste enmachetado, que dejó el machete en la casa. ¿Y dónde vas a trabajar? ¿No? Entonces, esa era la situación, porque iba a trabajar para las petroleras, pues no, que era el momento de aquel entonces. ¿No? Y tenemos varios minutos por ahí. Entonces, fíjate lo que te iba a comentar. Entonces, el esquema fue en los campos petroleros. Es decir, las compañías transnacionales desarrollaron los campamentos petroleros. Mine Grande, Anaco fue muy importante. Anaco. Fundamental. Yo tuve familia petrolera en Anaco, existían los comisariatos, claro, esas cosas. Pero el esquema era hacia adentro. Es decir, hacia la élite petrolera. Eso lo estableció la Creole, la Standard Oil, y lo continuó PDVSA. El que trabajaba en PDVSA era privilegiado. Tenía todo, y el que no trabajaba en PDVSA no tenía nada. Entonces, fuera del campo, fuera de ese círculo petrolero, bueno, era otra cosa. Tú pasas ahorita por la carretera que va entre Vitupano, León y San Tomé y encuentras un tubo del año 1968 y tú ves la carretera destruida. ¿Cómo es posible que por aquí hayan pasado 72.000 millones de barriles de petróleo y tengan la misma carretera? Claro, que era una de las críticas también que hacía el comandante Chávez. Bueno, ¿cómo hicimos esto aquí pero no desarrollamos esto? Eso lo hizo, imagínate, en la época de Pérez Jiménez. En CBG no. En CBG, los mismos americanos, la Iron Mining Company y la Orinoco Mining Company, hicieron un acuerdo con el MIT, hicieron un plan de desarrollo de crear una ciudad industrial, que fue Ciudad Guayana, en el año 1961. Y le dijeron al general Rabar, ¿me entiendes?, que venía en la época de Pérez Jiménez, y le dijeron a Leopoldo Sucre Figarela, háganos este proyecto aguas abajo, 40 años vista. Claro. Y fue lo que se constituyó la Corporación Nacional de Guayana y Ciudad Guayana, que era algo, es algo que todavía queda en y que se le dice que es la ciudad planificada de Venezuela. Y es verdad, la planificaron y la ejecutaron. Pero Ciudad Guayana creció hacia afuera, no hacia adentro, es decir, hacia el país, hacia el común. Los empleados tenían
casas, clubes, no había campamentos, había casas, urbanizaciones, clubes, iglesias, colegios, liceos, supermercados, o sea, una ciudad se construyó ahí en menos de 15 años, ¿no? Y eso fue justamente que permitió que cuando viene Chávez al poder, se encuentra con una élite en CBG, en PDVSA, que no podía enfrentar, que nosotros tuvimos que sacarlos a todos, y con una gente en Guayana que no había problema, porque en verdad tenían prácticamente, vivían más o menos dentro del mismo contexto de los beneficios de las empresas básicas del Estado. Y una pregunta que tú lanzaste quizás tras cámara, doctor Alejandro, ¿no? ¿Por qué no se alzó la CBG? Bueno, ¿por qué no hubo problema? ¿Por qué no hubo paro? Que era uno de los sindicatos más fuertes que había en el país. ¿Por qué no hubo problema? Más radicales. Porque el esquema social de desarrollo de CBG era muy distinto al de PDVSA. En PDVSA tú estabas afectando una infraestructura enquistada ahí hacia adentro, y en CBG no era el problema. En CBG eran 40.000 trabajadores, pero bueno, en líneas generales todos recibían sus bonificaciones, todos tenían más o menos una vida más o menos estable, exactamente igual, hasta que lamentablemente... Pues, y se desarrolló lo externo. Y se desarrolló lo externo, y los negocios paralelos que generó eso, las contratistas, las metalmecánicas, amigos, las metalmecánicas en Estados Unidos eran las mejores. Olvídate de la minería no estaba en ese esquema. Nosotros, la minería está en manos de otra gente, y cuando llegó un general a la CBG... O sea que esos recursos que teníamos allí, quizás el hierro, entre otros, la bauxita, el aluminio, se vio el desarrollo, se vio el impacto. Claro, vinieron, por ejemplo, empezaba a ponerse como la Midrex, ahí estuvieron Marumeni, Mitsubishi, Hitachi, Showa-Denko. Y se vio el impacto. Claro, por supuesto. Que no se vio con una política petrolera. Porque que eso es afuera, no hacia adentro. Se construyeron más de 500.000 viviendas en menos de 15 años. La población pasó de 500.000 a 1.200.000 habitantes, vino gente de todas partes y afectó a todo Oriente terminó en Guayana, y como había un plan de desarrollo a futuro, la ciudad creció, ¿verdad? Tenía acueducto, agua, o sea, había un esquema, electrificación, el Caroní atendía las necesidades eléctricas de las nuevas empresas, o sea, había un plan concebido en el año 1961 que se fue desarrollando en el tiempo. Bueno, ¿cuál fue el único plan que planteó Chávez y no hicimos caso? Voy otra vez yo, el primer culpable soy yo, sí. El eje Orinoco-Apure. ¿Qué dijo Chávez? Agarremos el eje del Orinoco hasta Apure y hagamos un desarrollo en el medio del país. Correcto. Porque todo el mundo vivía en la costa. Sí, además, claro, explicado, con mapa y todo. Le gustaba mucho el tema del mapa y el desarrollo. Amigo, segunda cosa, no hicimos caso a Chávez. El eje Orinoco. Eso lo dejamos ahí, eso está parado. En este momento, ese desarrollo es determinante para lo que vayamos a hacer. En este momento. ¿Lo tiene planteado Alejandro Terán con sus grupos de empresarios? Yo lo tengo, si a mí me lo dan, yo lo desarrollo. Yo lo pido, démelo a mí. Quédese quieto, yo consigo los recursos. Entonces se metan ahí. ¿Por qué? Porque si el petróleo que tienes abajo tú lo capitalizas a futuro, tú puedes hacer un esquema a futuro de eso. Que fue lo que empezó en Chávez, voy a otro tema que empezó Chávez, que también el gobierno de él se equivocó, sus ministros se equivocaron, como fue el caso de los bonos petroleros. Emitiste. Fíjate lo que pasó aquí en Venezuela, compadre. Porque es bueno que también analicemos. ¿Qué es un bono? Es un papel, un giro con garantía petrolera que tú colocas en la bolsa de valores fuera del país. ¿Cierto? Sí. Ese bono, Chávez dice, vamos a darle petróleo a la gente. Y tú ibas a una casa de bolsa con ese CDM, tiene su cédula de identidad, él tiene el bono. Y ese es el bono. Ajá. ¿Cuánto tú pagas por ese bono? Yo pago el precio del bono a dólar preferencial o dólar Cadivi controlado, es decir, a 2.150. Claro. ¿Cierto? Sí. Pero lo que salía en la bolsa de la casa te agarra el banquero. Ven acá, papito. ¿Pasa por aquí? Pasa por aquí, toma 4.000. Y tú decías, me gané 2.000. Estamos hablando de los famosos raspacupos. Bonos petroleros. Los bonos petroleros. Bonos petroleros. Los bonos 20. La discusión ahorita de la venezolana es esa. Entonces tú ahora te emitiste 32.000 millones de dólares en bonos que tenías que meter en la producción petrolera porque Chávez dijo, lleguemos a los 10 millones. Fíjate que Chávez dijo, vamos a llegar a los 10 millones. Con este dinero que como sacamos a las petroleras de la faja y nosotros asumimos nuestro petróleo, la inversión la vamos a sacar por los bonos petroleros. Estrategia perfecta, muy bien pensada. Eso lo hizo Aramco muchas veces, que era la compañía petrolera árabe, y colocó 100.000 millones en la bolsa de valores de Nueva York, en bonos petroleros árabes. Pero el dinero lo metieron en la producción petrolera. Nosotros producimos bonos petroleros, los vendimos a precio Cadivi, los compraron y los negociaron a dólar libre y el dinero no entró a lo que tenía que ir. Y ahora debes 20 y pico mil millones de dólares y tienes la producción mermada.
Claro, Pero se fijó una política cambiaria quizás para proteger esa fuga de capitales. Lo que no se fijó era que en la práctica lo que no se fijó era a dónde iba ese dinero. Y el dinero no fue a la operación, sino fue al gasto. Entonces nos gastamos el dinero. Claro, el petróleo estaba a 150. Imagínate tú el negocio que hizo la banca internacional, Claro, que compró petróleo a $2 cuando estaba a 150. no garantizamos No el garantizamos retorno. el retorno de la operación. O sea, la estrategia fue buena, la ejecución fue mala. Entonces, pues, es importante. Y ese dinero iba a ir al eje Orinoco-Apuy. Es como dijo Bolívar, pues audacia en el plan y prudencia en la ejecución. No hubo prudencia en la ejecución. Yo diría hubo ineficiencia, corrupción y sobre todo desconocimiento en la ejecución. Pues si nosotros agarramos esos 32 mil millones de dólares y los hemos metido en nuestra operación, tuviéramos ahorita en 6 millones. ¿Tú te imaginas nosotros en 6 millones ahorita? Imagínate por un minuto que era el proyecto que tenía ese plan. Se está planificando, la geopolítica se mueve en el mundo ahorita con el tema no solamente del gas y el petróleo, sino también con el tema del agua. ¿Cuáles son las políticas, cuál es la visión de Alejandro Telán en torno a estos tres grandes recursos? Bueno, fíjate, Chevron acaba de firmar con Microsoft, como te dije, un convenio en Estados Unidos de un centro de datos que va a afectar a 8 millones de viviendas por gas natural. Yo he preguntado esto, fíjate este ejemplo financiero que te voy a dar. Cuando Chevron firma con PDVSA, el último bloque, la última empresa mixta, pasó de 23 mil millones de barriles de reserva, empresa mixta, a 46 mil millones de reserva, empresa mixta. ¿Qué significa eso? Que Chevron... ¿Hemos elevado la producción? No, escucho. Reserva. Reserva, ok, Es estamos decir, hablando de reserva. Ellos tienen en reserva abajo, Chevron, con PDVSA, Con PDVSA. tienen un total de 46 mil millones de reserva. Es decir, en la empresa mixta, PDVSA, Chevron. Perfecto, no hay problema. Ya negociada. No hay ningún problema. Perfecto, ellos van a desarrollar. Ellos van a desarrollar, van a explotar el recurso. A los efectos de Estados Unidos, tú, Cedeño, que eres parte de Chevron, tienes fuera de los Estados Unidos 40 mil millones de barriles de reserva. Que vas a traer para acá, para Estados Unidos. Que lo voy a llevar para allá. Ajá. Dentro de 20 años, 10 años, el tiempo que sea. Pero tú vas a la bolsa de valores y dices, la bolsa de valores, ven acá, ¿sabes qué? Yo tengo en reserva garantizada este petróleo. Y tengo este gas. Monta tu centro de datos, que yo te lo tengo garantizado. ¿Y qué hace la bolsa de valores? Ah, perfecto. ¿Qué necesito? 30 mil millones de dólares. Aquí está. Con su certificado, aquí estoy, mira, aquí están mis papeles. Entonces, salud por Chevron. Perfecto. Pero ¿y por qué no podemos hacer nosotros? Si el gas y el petróleo de nosotros. ¿Por qué no podemos entrar en las mismas negociaciones? Ojo, Chevron, sigue tranquilo, no hay problema. Te felicito. Bendiciones. Ahora, sin egoísmo. Vamos nosotros. ¿Qué hicieron los chinos? Permitieron que todas las empresas norteamericanas fueran para allá y los copiaron. Ahora le pregunto, ese debate se ha generado porque creo que es necesario. ¿Tú me estás entendiendo? Los copiaron. Sí, perfectamente. Y ahora Trump no tiene que hacer con los chinos. Claro, porque ¿cómo negociamos nosotros? Ajá. ¿Cuál es la participación nuestra? Entonces, estamos hablando de un recurso nuestro, estamos hablando de soberanía también quizás allí. Y ahí ese entran tema. los 1.300 influyentes de agua que tiene solamente la mesa guanica. Entonces ven acá, papá. Si tú estás montando un centro de datos en fuera que vale 4.3 trillones de dólares, yo tengo aquí el terreno, el agua y el gas que estoy quemando todos los días que no lo utilizo, yo estoy quemando todos los días 4.3 millones de pies cúbicos de gas. Papi, disculpa la palabra, ¿no? Que estoy hablando así. Sí. No, pero es que estamos aquí entre conversaditos, tú sabes. Ven a mí que tengo flor, hermano. Estamos mío. en la mesa redonda. Hablemos con los empresarios. Ven acá, brother, toma este terreno, toma el gas, dame la plata. Eso sí, me vas a hacer una turín completa. Y aquí hasta el pie, dale, vámonos. Eso no les cuesta nada. Es una de las propuestas, ya la tiene planificada, visualizada, estructurada. Yo la tengo estudiada porque yo me leí completamente el plan de la Corporación Nacional de Guayana. Lo que hizo el Rómulo Betancourt le dijo a la Iron Mining Company, hazme la ciudad y llévate el hierro. Y se estuvieron llevando hierro por 15 años. Pasa que hay tanto hierro que había 300 años más de reserva. No se llevaban ni siquiera el 20%. Y está la ciudad. Ahora, no bastarán quienes comiencen con el tema de la soberanía, que se estamos cediendo, que se mil cosas. Pero la soberanía, ¿en dónde está? ¿En el bienestar de un pueblo o en tener algo como tierra que no te pertenece? Porque al final estamos. Claro, muchos lo han explicado. O sea, yo digo, ¿qué prefiero yo? Por ejemplo, para mi enfermedad, un buen hospital. ¿Qué prefiero en las Fuerzas Armadas? Para desarrollar todo lo buen que salario, está planteado. Un buen sueldo, una buena estabilidad. El tema de la preparación que usted ha planteado, el tema de la preparación de nuestros ingenieros, de nuestros... Fundamental. Mira, aquí, si tú eres militar, sé que hay una guerra militar. Todo nuestro personal, todos nuestros ingenieros entrenados están fuera. O sea, nuestros ingenieros están del lado de la competencia. Se ve la gente
General Electric llegó a Venezuela a revisar el sistema eléctrico venezolano y se trajo 600 ingenieros de venta que están fuera. Ahora, ¿usted considera que es necesario que nosotros quizás aceleremos esa marcha en función primero de acelerar la recuperación? Yo lo que recomiendo es que primero el país entienda lo que está pasando. Es lo primero. Bueno, si el país no lo entiende, hermano, estamos fritos. Lo han ido entendiendo, o sea, entienda que tenemos una presidenta que está llevando una carga hiper pesada, un barco súper pesado, ¿verdad? Inesperado además, inesperado para todos nosotros, y tenemos que nosotros entender hacia dónde va el barco. Y en lo que entendamos que el barco va hacia una consolidación socioenergética, política, jurídica, estratégica venezolana, entonces todo lo que estamos afuera, Caraquita y Magallanero, nos montamos todos en el mismo barco a empujar ese barco a feliz término. Entonces, ese es el primer punto de entender. El segundo punto, ¿dónde están nuestros mejores hombres? Tercer punto, identificación de nuestros recursos. Y cuarto punto, plan estratégico. Bueno, mira, Estados Unidos, ¿no quieres petróleo? No hay problema. Ahora yo quiero que tú me hagas esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Yo creo que tú me tienes lejos y no coapures. Yo creo que tú me cómo están mis hospitales. Gracias a tu bloqueo, mira cómo están mis hospitales. Bueno, no, vamos, pero tiene que haber no una comisión, no una figuración permanente. Esto no tiene figuración. Este es un tema que en el 2030 Venezuela puede estar en 5 millones de barriles. Y hermano, el 2030 pasamos de 500 teravatios hora a 1500 teravatios hora. Sí, porque hay que recuperar todo el tema de infraestructura, no solamente de la industria petrolera, sino también del del país, hermano. Eléctrico. El eléctrico, vialidad. ¿Cómo tú metes un taladro 750 para la faja? No cabe en la carretera. No cabe. ¿Cómo tú metes 10.000 hombres en el Tigre a vivir si no hay ni siquiera agua? ¿Cómo tú metes a Venezuela 1 millón de personas más y enchufa un celular y se va la luz? O sea, es un tema de una planificación visión bien estructurada de desarrollo. Ajá. Y ahí caemos todos, porque la luz se me va a mí y se te va a ti también. Se nos va todo. Nosotros tenemos una lámina por allí. Así que es. trajo el doctor Terán. La tenemos por Yo allí, tengo mi la gente lámina de por ahí. producción. No me quiero ir sin que expliquemos esta lámina. Y algunas, aquí la tenemos, mire. Ajá, a ver, Venezuela fíjate. Power Global. Exactamente. Esto es una presentación que hicimos en la banca norteamericana, Ajá. donde tú ves las compañías más importantes del mundo. Una para rapidito aquí para Sí. Para ver, aquí tienes, fíjate. Ajá, explícanoslas allí. Ok. Fíjate, ¿ves? Estados Unidos lidera la inteligencia artificial, la primera parte. La primera lámina. Ajá. Ok. Inteligencia artificial, ¿qué necesita? Energía. Venezuela está aquí. Japón domina la industria del robot. El robot que necesita, inteligencia artificial, mutante y mutante, energía. Energía. Israel domina los cyber security, es decir, todos los chips que producen Israel. Israel, Ok. es decir, necesita energía. Alemania produce los instrumentos de precisión. De precisión. ¿Qué significa eso? Electricidad, gas, energía. Después China produce las baterías que le vende a Alemania y que le vende a nosotros y necesita energía. Después Sur Corea produce los plasmas. ¿Ok? ¿Qué necesita? Tierra rara, energía. Energía. El Reino Unido, ¿qué produce? Produce los chips que complementan, que son chips, tierra rara, gas, agua y energía. Y Taiwán produce todos los chips. ¿Quién está en el centro de este paquetón, hermano? Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos que convertir nosotros? Dale harina y maíz a esas empanadas, compañero. O sea, yo creo que es lo primero, yo creo que este planteamiento que estás haciendo allí está muy bien enfocado en función de que Venezuela cuenta con todos esos recursos. Pero tenemos por tierra Dios. rara, tenemos agua, tenemos gas y tenemos petróleo. Y terreno. Y terreno. O sea, imagínate tú. O sea, ahora, ¿cómo hacer con todo eso para negociar con todo Es eso? lo que es hacer ser unos grandes negociadores, evidentemente. Dejar el tema político un poquito apartado en este momento y decirle a todo el mundo Fuerza Armada. Por ejemplo, el Guardia Nacional que está ahorita en la Alcabala de San José de Turumbán, con Guyana. La compañía que está haciendo la carretera que va de San José de Turumbán a Estelín, donde un mejorador de la ExxonMobil está sacando la piedra de Cantarranga. Nosotros estamos permitiendo, sin querer queriendo, que ExxonMobil que esté fabricando la cuerda con la que nos va a colgar del otro lado. Ese guardia lo sabe, no lo sabe. El comandante no sabe. Saca el camión, dale. O sea, hemos sido muy relajados con nuestros recursos. Somos muy regalados. Dale, pare. Sí, claro. Es el tema de que estos recursos, ¿cómo lo voy a utilizar y cómo me veo a largo plazo? Yo le dije el otro día al ministro, es verdad, Venezuela debe, y los que le den a Venezuela, ¿cuándo le van a pagar? Entonces yo se pregunto. Pues Petrocaribe no debe casi 5.000 millones de dólares. Petrocaribe, ¿no han pagado? En Petrocaribe. Ajá, y entonces nos vamos a cobrar. O sea,
sea, hay que sentarse a Llegó la discutir, hora a que, planificar. hermano, amor con amor se paga, decía el comandante Chávez. O sea, Chávez. Decía el comandante Chávez, O sea, lo que tú me debes, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Con una ayuda humanitaria? No, papito, espérate. A mí, dominicano es de plata, el Caribe no es de dinero, Bolivia no es de plata, Ecuador no es de plata, Perú no es de plata, Argentina. Todos nos deben dinero, hermano. De nuestra energía, de la cooperación, de esto. Yo pago, nos tienen 15 mil millones de secuestrados en España, el oro de Inglaterra. ¿Cómo hacemos aquí? O sea, ¿cómo no tú quieres que yo te pague y tú no me pagas a mí? O sea, que tenemos que sentarnos y evaluar todas esas políticas. Poner todo sobre la mesa. Porque, Y ser buenos sí, como tú negociantes. enseñabas, y ser buenos negociantes. Por supuesto, de una manera estratégica. Y yo siento que eso es importante. Ahora bien, Venezuela tiene, hermano, mire, yo he estado en 42 ciudades del mundo. He abierto oficinas en 42 ciudades del mundo. Óyeme esto. ¿Tú crees que toda esa ayuda humanitaria que ha recibido Venezuela es porque no quiere? Claro que no quiere. O por interés. Yo creo que Venezuela, ya todo el mundo se dio cuenta. Eso lo vivo diciendo hace ya tiempo. Sí. No, no saben ni petróleo, imagínate. Yo escuché por ahí un tipo que no sabe ni petróleo, hermano. Pero, o sea, no sabe ni petróleo. Entonces, ¿por qué Bueno, es que ahorita, doctor Alejandro, salen muchos expertos, definitivamente. Salen muchos es la expertos por allí. tercera reserva del gas del mundo, es la segunda reserva de oro, es la primera reserva en elementos tierra. Aquí hay un elemento que se llama el borio, que nadie toma en cuenta en eso. Aquí el coque que se produce grafeno. O sea, aquí tenemos, hermano, que sentarnos todos los venezolanos, ¿verdad? A ver la cantidad de recursos. Aquí lo dice. No lo voy a leer porque no me da tiempo. Hacer un plan. ¿Cuál es el plan? Y que el plan se respete, sea quien sea el presidente. Ojo, esto era un tema que el presidente decir va a elecciones o decide irse o lo que sea, o se termina el periodo en el 2030 y el que viene va a cambiar todo. No, perdón, chico, que es un plan a 25 años. A 25 años. Y que se le dé continuidad a ese plazo. Mire, ¿tú sabes cuáles son El tema de la continuidad muchas los veces dos también. funcionarios públicos que más Gaceta Oficial han firmado en Venezuela? ¿Quiénes son? El general Gómez, el primero. La gente diría Chávez, ¿no? Leopoldo Sucre Figarela. Fue 40 años ministro y firmó casi toda la Gaceta Oficial como ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Ciudad. Era un solo hombre, no hablaba, no era candidato. Esa es otra cosa. El ejecutor de una política de Estado no tiene que ser candidato. ¿Qué es eso? Ya el tipo quiere ser alcalde, gobernador. ¿Qué pasa, hermano? Sucre Figarela no hablaba, no era político, era ejecutor de políticas. Más nada. Presidente, ¿qué usted quiere? Hágame esta base. Ok, vamos a hacer la tasa. Punto, más nada. Cumplir órdenes. Ya, y ejecutar la tasa que quede bien, que quede perfecto y que se resuelva y que funcione para las próximas generaciones. Ahora, si ese que pones ahí quiere ser candidato mañana a alcalde, hermano, te empieza como político. No podemos confundir los roles. Yo siento que ese es uno de los problemas que hemos tenido en Venezuela. Claro. Bueno, lo señalaba el Libertador. Doctor Alejandro Terán. Oye, el tiempo se fue muy corto. ¿Cuándo volvemos a, Bueno, volvemos a tener al doctor en esta Alejandro zona aquí? tan bella como tú me digas, hermano. No, invita. Para seguir debatiendo Claro. y quizás alargarlo una media hora más. ¿Cómo no? Y que la gente lo entienda. Para hacerlo tipo debate, chico. Claro, tipo chico. debate, tipo crítica, Así tipo la silla caliente. Oye, vale, pero Cariani, imagínate. Oye, tenemos que revivir a Oscar Llano, ¿no? Bueno, doctor Muchas Alejandro, gracias, qué honor vale. tenerte Y aquí. con él, no es mío. Espero que hagamos un segundo programa. ¿Cómo no? Cuando quiera. Pasa que en función del tiempo, las actividades, tenemos que salir para La Guaira. Así es. El doctor también tiene otra agenda, bueno, 1000 cosas por hacer. Pero bueno, fue un honor escucharte. Ojalá podamos Somos amigos. seguir debatiendo, claro. Ya Tú listo. eres Magallanes, ¿no? No, Cuidado. caraquista. Bueno, cuidado. Como aquí Chávez era magallanero. Ese es un Yo soy defecto caraquista, grave que pues. tenía él, lamentablemente. Un defecto, Un defecto. Hablando de los defectos, ¿viste? Hablando de los defectos. No, tú eres chavista, sí. Pero yo soy caraquista, pues. También. Pero estamos bien ahí. Estamos perfectos. Vamos bien. Bueno, pues, era el doctor Alejandro Terán hablando un poco, bueno, de toda esta coyuntura que hoy vive la patria. Otros temas importantes que me gustaría tocar con Alejandro Terán, el doctor Alejandro Terán, bien importante. El tema del dólar, el tema de la economía, otros temas. Otros temas que también que sé que tú, bueno, estás allí manejando permanentemente, que además el mundo petrolero tiene que manejar el tema económico, el tema de las divisas, el tema de los ingresos, el tema del impacto social y otros grandes temas. Lo que viene es bueno, hermano. Lo que viene es bueno. Así es. Bueno, espero tenerte pronto por aquí. Gracias. Bueno, nos despedimos nosotros de Artillería Bolivariana. Seguramente lo tendremos por aquí. Esta es su casa. Bueno, gracias, muy Esta es su amable. casa, para que debatamos aquí libremente. Así es. Así Y es. retomemos otra vez, retomemos ese programa La Silla Caliente. Oye, parece? esto era bueno. Nos despedimos. Saludos, güey. gracias, muy amable.